Hola, buenas tardes. Yo soy Lola y estoy de nuevo presentando la segunda parte de este bloque uno que se titula ¿Qué es un río? Y se ha repartido de la siguiente manera. Para empezar, una toma de contacto en la que definiremos qué es un río, cómo se forman, diremos los principales conceptos sobre el río, tipo y parte de un río y definiremos qué es la cuenca hidrográfica de un río. Más adelante pasaremos a entrar en materia, hablaremos de nuestro río, el Guadalquivir, y definiremos qué es la demarcación hidrográfica del Guadalquivir. Por último, una ronda de preguntas y una pregunta final con la que queremos que vosotros mismos comprobéis si habéis adquirido los conocimientos que pretendíamos transmitiros. Pues empezamos con la toma de contacto. ¿Qué es un río? Un río, por definición, es una corriente natural de agua dulce que fluye permanentemente y va a desembocar en otra, en un lago o en el mar. También se puede dar el caso de que un río desemboque en otro río. En este caso se denominaría afluente. Y ese punto donde los dos ríos se unen se denomina confluencia. Pasamos a definir los principales datos en torno a los ríos. Los ríos contienen menos del 3,5% del agua total de la Tierra, pero no por ello son menos importantes. Entre una de las características del río es que modelan el paisaje, lo que se denomina como modelado fluvial. Entre otras cosas, los ríos pueden abrir valles en zonas montañosas y en general determinan la topografía de su cuenca hidrográfica en concreta. Además, albergan más de 160.000 especies diferentes de peces, plantas, reptiles, moluscos, insectos y mamíferos. Es decir, constituyen una de las zonas más prolíficas de vida animal y vegetal. También cabe destacar que existen ríos subterráneos que también circulan, pero no los podemos ver porque no van por la superficie terrestre. Y una de las principales características del río es que arrastran sedimentos. Pero ¿cómo se forman los ríos? Los ríos se forman porque se canaliza en un mismo canal, en un mismo recorrido, la agua de una zona. Digamos que actúa como un embudo en el que toda esa agua superficial pues va a parar a un mismo canal, a un mismo lecho. ¿De dónde procede ese agua? Pues ese agua puede proceder del agua de lluvia infiltrada, también de escurrimientos superficiales o se puede producir por desbordamiento de la capa freática. La capa freática, para que nos entendamos, vamos a imaginar un vaso que llenamos de arena por la mitad y añadimos agua sin que sobrepase la arena. Ese nivel hasta donde llega el agua se denomina la capa freática. Hay agua, solo que no podemos verla porque no sobrepasa la arena. Si añadimos más y sí sobrepasa la arena, entonces empezamos a verlo. Y eso se puede definir que ese sería el río, lo que vemos. Principales conceptos sobre el río. El nacimiento del río sería esa zona donde se desborda la capa freática y pues empieza a fluye el agua. Ese sería el nacimiento. Se encuentra en zonas de alta montaña y tiene una gran pendiente. El cauce del río sería el lecho o el recorrido que sigue el río a lo largo de toda su trayectoria. Y la desembocadura sería la parte final, donde el río muere. Además, hay otros conceptos que también son importantes, por ejemplo, el caudal, es la cantidad de agua que contiene el río. La pendiente es la inclinación de este lecho del río. El estiaje se denomina estiaje a la decrecida del río por diferentes motivos. Afluente, como ya hemos mencionado antes, es ese río que desemboca en otro río. Y puede ocurrir también el caso contrario, un solo río que se divide en dos. En este caso se denominaría bifurcación. ¿Y cuáles son las partes del río? El río se divide en función de la zona que atraviesa en cada momento. Según esto encontramos el curso alto, que son las zonas más altas, zonas montañosas y escarpadas, con una gran pendiente, donde el río va a gran velocidad y va con cierta agresividad y arranca, erosiona los materiales que encuentra a su paso. El curso medio, en la zona media del río, zonas más llanas,
donde todavía hay cierta pendiente y se arrastran esos materiales que se han arrancado en el curso alto. Y el curso bajo sería la parte final del río, la zona de desembocadura, la zona más llana donde además el río se ensancha y donde se depositan esos materiales que han sido arrastrados. ¿Qué tipo de ríos existen? Existen muchos. Aquí vamos a nombrar los más destacables. Se pueden clasificar en función de diferentes factores. El primero de él es según su geometría. Encontramos río rectilíneo, sería aquel que desde su nacimiento hasta su desembocadura sigue una línea más o menos recta. Un río meándrico es aquel que formaría S, y un río sinuoso es aquel que está entre el primero y el segundo, es decir, que un río que puede tener partes más rectas y partes más meándricas, más en forma de S. El siguiente factor de clasificación es según su periodo de actividad. Según su periodo de actividad, el río puede ser perenne, es aquel río que conserva su mismo caudal en cualquier época del año. Por el contrario, estaría un río estacional en el que según la época del año el río crece o decrece, su caudal aumenta o disminuye. Y encontraríamos también los ríos transitorios, que son aquellos que llegan a desaparecer en alguna parte del año. Por último, según las condiciones de transporte sólido, es decir, de los materiales que el río arrastra. Aquí encontramos un río estable, sería aquel que erosiona, arranca sedimentos a la misma vez que también los deposita, existe un equilibrio entre la erosión y la deposición. Un río depositante es aquel que tiende más a depositar sedimentos y un río erosionante tiende más a arrancar sedimentos. Por mencionar algunos de los ríos más importantes del mundo, porque tienen un gran caudal, pues podemos mencionar el río Amazonas, el Mississippi o el Iguazú. Pero, ¿de qué depende que un río tenga un mayor o menor caudal? Bueno, existen muchos factores que afectan al caudal del río, pero los principales son según la superficie de la cuenca y según el clima. Según la superficie de la cuenca, puesto que los ríos que tienen una cuenca más extensa, pues se pueden expandir y son ríos de mayor extensión. Y según el clima, puesto que, como ya sabemos, en invierno, pues con los deshielos el caudal aumenta y en verano disminuye. Pasamos a definir qué es la cuenca hidrográfica de un río. Bueno, según la Directiva del Marco del Agua, la cuenca hidrográfica de un río es la superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, río y eventualmente lago hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta. Se forman tras las precipitaciones pluviales que se recogen en pequeños canales que forman vertientes, abriendo numerosos cauces efímeros. Esto, para que lo entendamos, se puede decir que, como antes hemos mencionado, la cuenca actúa como un embudo y todas las aguas superficiales que entran dentro de ese embudo se recogen o dentro del mismo río o dentro de afluentes que se encuentran muy cercanos los unos a los otros. ¿Cuáles son las partes de una cuenca hidrográfica? Pues muy parecida al río, encontramos la cuenca alta, que corresponde con el nacimiento y la zona de mayor altura, la cuenca media, zonas más llanas de valles donde se arrastran los sedimentos, y la cuenca baja corresponde a la zona de desembocadura y de deposición de esos sedimentos que han sido arrastrados. Pasamos al siguiente bloque entrando en materia y vamos a hablar de nuestro río, el Guadalquivir. Para empezar, me gustaría mencionar un poco de su historia. El primer pueblo que le puso un nombre al Guadalquivir fueron los árabes y le denominaron Guad al-Kabir, que significa río grande. Este nombre evolucionó y cuando en el siglo XIII Fernando III llega a Sevilla, su nombre evoluciona hasta Guadalquivir o Guadalquivir con B. Y de aquí hasta la actualidad fue evolucionando hasta tal y como lo conocemos, Guadalquivir con V.
Pero, ¿qué datos podemos dar sobre el Guadalquivir? ¿Por qué este río es tan importante? Eh, es un río que se encuentra en España, que discurre por Andalucía, atraviesa Andalucía de este a oeste y que desde la antigüedad tradicionalmente se ha situado su nacimiento en la Sierra de Cazorla y su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda. Atraviesa provincias como Almería, Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga y Granada, y fuera de Andalucía también atraviesa Murcia, Albacete, Ciudad Real y Badajoz. Tiene una trayectoria de 657 kilómetros, ¿vale? El quinto río de mayor longitud de la península ibérica, y cabe destacar que atraviesan a ciudades como Andújar, Córdoba o Sevilla. El siguiente punto es la demarcación hidrográfica del Guadalquivir. Voy a leerlo primero y ahora lo explico. La demarcación hidrográfica del Guadalquivir comprende el territorio de la cuenca hidrográfica del río Guadalquivir, así como las cuencas hidrográficas que vierten al Océano Atlántico desde el límite entre los términos municipales de Palos de la Frontera y Lucena del Puerto hasta su desembocadura, junto con su agua de transición. ¿Qué quiere decir esto? La demarcación hidrográfica del Guadalquivir incluye tanto la cuenca hidrográfica, es decir, la zona propiamente dicha que atraviesa el Guadalquivir, como toda la zona que en última instancia alimentan al Guadalquivir, ¿vale? Entonces un territorio más amplio. ¿Qué podemos decir de este territorio? Pues que tiene una extensión de 57.527 kilómetros, que se extiende por 12 provincias situadas en 4 comunidades autónomas diferentes, de las cuales Andalucía supone un 90% de la superficie desde la demarcación, y que la población que vive dentro de esta demarcación, de este territorio, asciende a 4.107.598 habitantes. Esta cantidad de población pues se ve beneficiada por el río, pero ¿qué define estas características? ¿Cuáles son las características físicas que hacen a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir tal y como es? Bueno, pues son al norte los bordes escarpados de Sierra Morena, a la izquierda el Océano Atlántico, al sur las cordilleras Béticas y en su interior supone un gran valle rodeado de montañas. ¿Cuáles son las características del clima dentro de la demarcación? Es un clima meramente mediterráneo. Vamos a encontrar temperaturas templadas cálidas de una media de 16,8 grados centígrados. Pero bueno, esto varía mucho. También tiene precipitaciones irregulares en las que contrastan sequía y lluvias torrenciales. ¿Y qué ocurre en un terreno en el que está seco y de repente llega una lluvia torrencial? Pues que es muy susceptible a la erosión. ¿Y a qué se dedica esa población que vive en la demarcación hidrográfica? Principalmente al sector servicios, a la industria, agricultura, ganadería y pesca y al turismo. Por último, pasamos a la ronda de preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo se mide el caudal de un río? Bueno, este cálculo es un poco difícil porque el río no contiene el mismo caudal en un punto o en otro. Pero bueno, se suele hablar de caudal diario, caudal mensual o caudal anual. Y principalmente se utilizan dos métodos para medir el caudal del río. Cuando se trata de un río con un cauce pequeño, o sea, de un arroyo, se utiliza un método volumétrico, que para que lo entendamos sería cómo calcular el tiempo que se tarda en llenar un recipiente de volumen conocido. Cuando el río tiene un mayor caudal, se utiliza el método velocidad-superficie, que, para que no entendamos, consistiría en medir el tiempo que tarda un objeto flotante en recorrer corriente abajo una distancia conocida. La siguiente pregunta es, ¿cómo se formaron las marismas del Guadalquivir? Una marisma es una zona que se encuentra en la parte final del río, es decir, cerca de la desembocadura, es una zona llana donde se han depositado muchos materiales. ¿Y qué ocurre en una marisma? Pues que a la más mínima crecida del río, todo se inunda. Las marismas del Guadalquivir tienen una extensión aproximada de unos 2.000 kilómetros cuadrados
Se encuentran en la comarca del Guadalquivir-Doñana. Engloban 24 municipios y son famosos por su patrimonio agrícola y forestal y por la fauna que hospedan, como puede ser caballos, linces, flamencos, zorros, etc. La siguiente pregunta es, ¿qué son los suelos aluviales? Un suelo aluvial es el que se genera por la deposición de los materiales que ha arrastrado el río. Entonces, un suelo muy nuevo, muy inestable, en el que se ha acumulado algo de materia orgánica, tienen mala filtración y se caracterizan porque son oscuros. Y son efímeros, igual que se han generado con cierta facilidad, igual se deshacen con la misma facilidad. La siguiente pregunta es, ¿arroyo, riachuelo, canal son lo mismo? La diferencia entre uno y otro viene a ser el tamaño del caudal. Cuando el caudal es muy pequeño se habla de un riachuelo, un caudal de tamaño medio sería un arroyo, un caudal en su máxima expansión es un río y cuando el recorrido de ese río ha sido modificado por el ser humano se denomina canal. ¿Por qué motivo? Pues por desviarlo hacia otro sitio, por la agricultura, etcétera. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un río y una ría? Una ría es una zona donde el río ya está próximo a llegar a su desembocadura. Como es una zona llana, pues es una zona fácilmente inundable y en ocasiones el mar penetra en este último tramo de desembocadura, entonces se genera una masa de agua que no es río, que tampoco es lago, ni es mar, es una ría, es una zona pues un poco definida, como podemos observarlo en la foto. Y por último, la pregunta con la que queremos que comprobéis si habéis adquirido los conocimientos que pretendíamos es la siguiente. ¿Por qué son tan importantes los ríos? Y con esto me despido. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.